Buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. El tema de hoy es el poder de la confesión, meditando en un pasaje que ha traído consuelo, restauración y esperanza a millones de creyentes a lo largo de la historia. Nuestro texto se encuentra en Primera de Juan capítulo 1, verso 9, donde la palabra de Dios dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos recuerda que la vida cristiana no consiste en alcanzar una perfección sin pecado, sino en vivir en una constante dependencia de la gracia de Dios. Todos los creyentes enfrentamos una batalla diaria contra el pecado. Aún después de haber nacido de nuevo, seguimos luchando contra nuestra naturaleza caída. Sin embargo, Dios no nos deja sin esperanza. Él nos muestra el camino de la restauración, una confesión sincera y un arrepentimiento genuino. Cuando la luz de Dios revela nuestro corazón. La primera carta de Juan fue escrita por el apóstol hacia finales del primer siglo, cuando la iglesia enfrentaba falsas enseñanzas que negaban la realidad del pecado y distorsionaban la persona de Cristo. Algunos afirmaban que podían tener comunión con Dios mientras vivían en pecado. Otros aseguraban que el pecado ya no tenía importancia para el creyente. Frente a estas ideas, Juan escribe para recordar que Dios es absolutamente santo y que quienes caminan con Él deben andar en la luz. Unos versículos antes, Juan declara: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. 1 Juan 1, verso 5. La luz representa la santidad, la verdad y la pureza de Dios. Cuando esa luz ilumina nuestra vida, revela aquello que muchas veces queremos esconder: nuestros pecados, malas actitudes, pensamientos impuros, orgullo, egoísmo y toda desobediencia. Por eso, el contexto inmediato del pasaje habla de la honestidad espiritual. En los versículos 8 y 10, Juan afirma que quien dice no tener pecado se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. En medio de esas dos advertencias aparece una maravillosa promesa: Dios recibe al pecador arrepentido. El camino que Dios establece. Juan comienza diciendo: si confesamos nuestros pecados. La palabra griega traducida como confesar es homologeo, que significa literalmente decir lo mismo, estar de acuerdo o reconocer abiertamente. Confesar no consiste simplemente en mencionar nuestros pecados. Tampoco significa repetir una oración mecánicamente o cumplir un ritual religioso. Confesar implica reconocer delante de Dios que hemos pecado, aceptar plenamente su diagnóstico sobre nuestra condición y abandonar cualquier intento de justificar nuestras acciones. David expresó esta actitud en Salmo 51, después de su pecado con Betsabé. Él no buscó excusas ni culpó a otros. Dijo: contra ti solo he pecado. Ese es el corazón que Dios honra. El orgullo intenta ocultar el pecado. La gracia nos lleva a reconocerlo. Mientras Adán se escondió entre los árboles, el creyente verdadero corre hacia Dios buscando misericordia. Un Dios que nunca falla. Después Juan afirma: Él es fiel y justo. Estas dos palabras revelan el carácter de Dios. Él es fiel porque siempre cumple sus promesas. Nunca cambia, nunca miente y jamás rechaza al creyente verdaderamente arrepentido. Lo que promete, lo cumple. También es justo. A primera vista podría parecer extraño que Juan relacione la justicia con el perdón. Humanamente pensaríamos que la justicia exige castigo. Sin embargo, la justicia de Dios quedó plenamente satisfecha en la cruz del Calvario, con el paso de obediencia de Cristo, en el acto de amor más grande de toda la historia de la humanidad. Allí Jesucristo cargó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Como enseña Isaías 53, verso 5, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Por eso, cuando Dios perdona al creyente arrepentido, no está ignorando el pecado. Lo perdona porque Cristo ya pagó completamente la deuda. Romanos 3, verso 26 declara que Dios es justo y, al mismo tiempo, el que justifica al que tiene fe en Jesús. Nuestro perdón no descansa en nuestras lágrimas, en nuestras buenas obras o en nuestros méritos, sino únicamente en la obra perfecta de Cristo. Una restauración completa. Juan continúa diciendo:
para perdonar nuestros pecados. El perdón bíblico significa que Dios elimina nuestra culpa y ya no la toma en cuenta para condenación. No significa que olvidemos automáticamente las consecuencias temporales del pecado, pero sí que nuestra relación con Dios es restaurada cuando venimos a Él con arrepentimiento sincero. El creyente no necesita vivir esclavizado por la culpa del pasado. Satanás acusa. Cristo intercede. El enemigo recuerda nuestros fracasos. Dios recuerda la sangre de su Hijo. Romanos 8, verso 1 declara: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué descanso produce saber que el perdón de Dios es mucho más grande que nuestro peor pecado? Mucho más que perdonar. El versículo concluye diciendo: y limpiarnos de toda maldad. Dios no solamente cancela nuestra culpa, también inicia una obra continua de transformación. La palabra limpiar comunica la idea de purificar completamente. El Señor trabaja diariamente en nuestro corazón para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Eso forma parte del proceso de santificación. Cada confesión sincera fortalece nuestra comunión con Dios y debilita el dominio que el pecado intenta ejercer sobre nosotros. No significa que nunca volveremos a fallar. Significa que ya no vivimos conformes con el pecado. Ahora luchamos contra él porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Como enseña Romanos 6, versos 12 al 14, el pecado ya no debe reinar sobre el creyente, porque estamos bajo la gracia. La batalla continúa cada día. Este versículo tiene una enorme aplicación para nuestra vida. Vivimos en una sociedad que normaliza el pecado. Se justifica la mentira. Se celebra la inmoralidad. Se alimenta el orgullo. Se llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. En medio de ese ambiente, el creyente debe mantener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Cada día necesitamos examinar nuestro corazón delante de Dios. No debemos acostumbrarnos al pecado ni minimizarlo. Cuando el Espíritu Santo nos convence de una actitud incorrecta, una palabra hiriente, un pensamiento impuro o una acción desobediente, nuestra respuesta no debe ser la indiferencia, sino la confesión inmediata. Una conciencia endurecida es peligrosa. Un corazón arrepentido siempre encuentra gracia. La lucha contra el pecado no se gana confiando en nuestras fuerzas. Se gana permaneciendo cerca de Cristo, alimentándonos de su palabra, perseverando en la oración y dependiendo diariamente del poder del Espíritu Santo. Mientras más contemplamos la santidad de Dios, más conscientes somos de nuestra necesidad de su gracia. Y mientras más experimentamos su perdón, más deseamos vivir para agradarle. Un corazón que vuelve siempre al Padre. Quizá hoy llevas tiempo luchando con el mismo pecado. Tal vez has caído repetidas veces y piensas que Dios ya no quiere escucharte. Este versículo destruye esa mentira. Dios sigue siendo fiel. Cristo sigue siendo suficiente. La sangre de Jesús sigue teniendo poder para limpiar todo pecado. No permitas que la culpa te aleje del Señor. Corre hacia Él. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete sinceramente. Recibe su perdón. Levántate nuevamente para seguir caminando en obediencia. La verdadera evidencia de un creyente no es que nunca cae, sino que siempre vuelve al Padre con un corazón quebrantado y dispuesto a obedecer. Una invitación para comenzar este día. Hoy es un buen momento para detenernos delante del Señor. Pidámosle que examine nuestro corazón. Que revele aquello que aún necesita ser transformado. Que nos conceda un arrepentimiento genuino. Y que nos fortalezca para vivir en santidad en medio de una generación que se aparta cada vez más de Dios. Recordemos siempre esta promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que esta verdad acompañe cada decisión que tomemos durante este día. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Reconocemos que muchas veces hemos fallado en pensamientos, palabras y acciones. Perdónanos por intentar ocultar nuestro pecado o justificar aquello que tú llamas desobediencia. Gracias porque en Jesucristo encontramos perdón completo y limpieza para nuestras vidas. Ayúdanos a vivir cada día en santidad, con un corazón sensible a tu espíritu y dispuesto a obedecer tu palabra. Fortalécenos en la lucha contra el pecado y haz que nuestra vida refleje cada vez más el carácter de Cristo. Que hoy caminemos en tu luz, confiando en tu fidelidad y descansando en tu gracia.
En el nombre de Jesús. Amén.